Muy buenas tardes, Dios os bendiga grandemente. Qué privilegio grande, qué bendición el poder estar una tarde más aquí y estamos bien acompañadas además. Hoy somos tres, somos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, gloria al Señor, aleluya. Si os dais cuenta, Dios está, Él mismo es el que pone la unidad también. Y bueno, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar aquí. Estamos en Zaragoza, España, y realmente es un privilegio grande que tenemos de poder estar aquí. Así que os mando un abrazo, un saludo de parte de todas nosotras. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde, y realmente es importante que las personas puedan escuchar lo que traemos hoy de parte del Señor. Dios os bendiga, Shalom. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Es un privilegio y queremos compartir con vosotros todo lo que el Señor tiene preparado. Y es importante porque tenemos que escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Que no estemos nada más solo ahí de oidores, sino que atesoremos la palabra de parte de Dios en nuestro corazón. Buenas tardes familia, Dios os bendiga. Damos la bienvenida a todos los hermanos que nos estáis viendo, y amigos y amigas y hermanas y conocidos y conocidas, sí. Bienvenidos a nuestro maravilloso programa que tenemos los martes y los jueves, que se llama La Verdad os hará libres. Como ha dicho mi tía, hoy estamos bien acompañadas, estamos contentas de verdad de tener a nuestra hermana Merche por aquí. Y bueno, os pedimos como siempre que compartáis, que podáis comentar, saludarnos, porque sabemos que los hermanos están entrando a través de diferentes plataformas, porque estamos entrando a través de nuestra televisión Maná, a través del sistema Roku, Amazon Fire, Apple TV. Bienvenidos también los que nos veis a través de Facebook, estamos entrando también a través de TikTok, nos están escuchando también a través de nuestra radio, Más Allá del Corazón. Así que bienvenidos todos, tenéis un chat para los que estáis en Facebook y en TikTok, donde podéis poner vuestros comentarios, nos podéis saludar, podéis comentar acerca del tema que traemos hoy, y nos podéis hacer preguntas también, y alguna sugerencia, como por ejemplo decir, pues en el próximo programa, o cuando ustedes puedan, pues me gustaría que hablaran de tal tema, porque tengo dudas sobre ese tema, y lo traemos. Como ya lo hemos dicho más de una vez, lo preparamos, y cuando el Espíritu Santo nos dé el visto bueno, ahí vamos con todo. Así que nada, como os he dicho, compartir por favor la transmisión. Y nada, los que estáis en TikTok y bueno, los que estáis en Facebook, si hay, sobre todo en TikTok, si hay algún hermano que quiere subir, ¿vale? A dar algún aporte acerca del tema que vamos a traer, sí, cuando empecemos, os podemos dar paso, pero que esté acorde a la misma línea que nosotros llevamos. Exacto, no queremos gente que entre a discutir, ni que quieran imponernos lo que a ellos les han enseñado, ¿vale? Porque nosotros aquí hablamos lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado ya, nos ha revelado en este tiempo que llevamos en los caminos del Señor. Entonces, queremos hombres y mujeres que estén llenos del Espíritu Santo y que entiendan lo que estamos haciendo, ¿vale? No gente que venga a debatir, que si el pelo corto, que si las ropas, que si no sé qué, no. De este tipo no, porque no te vamos a aceptar, ¿vale? Otra cosa, por favor, los que tenéis peticiones de oración, esperar hasta el final, porque ahora mismo no nos vamos a poner a orar cuando vamos a traer un tema. Pero que se queden también. Todo va con un orden. Claro. Entonces, también os pedimos que os quedéis hasta el final para que podamos orar, ¿vale? Por las peticiones de oración.
Bueno, yo lo digo más claro. No vamos a orar por peticiones que nos tiren ahí y que luego desaparecen. Entonces, si queréis oración, tenéis que esperar y ver todo el programa y estar ahí, y al final ya nos ponéis las peticiones. No nos cuesta orar, pero todo tiene que ir con un orden, como ha dicho Miriam. Sigue hablando porque tengo que mirar una cosa. Bueno, pues vamos saludando a los hermanos que están entrando. Saludamos a nuestro hermano Javier. Comentarios. A nuestro hermano Javier. Yo no veo. A ver. Que poner en medio. Ahí. A nuestro hermano Javier. Saludamos también a la hermana que había entrado, la pastora Patricia Cerda de Gregorio. Bienvenida. Y bueno, bienvenidos todos los que nos estáis viendo por nuestra televisión, porque, lo recalco otra vez, porque como allí no tenemos chat, no podemos ver quiénes han entrado en nuestra televisión, y en los radioyentes nos pasa exactamente lo mismo. Entonces aprovechamos para saludar a los que tenemos ahí, pero también a los que nos estáis viendo a través de nuestra televisión Maná. Y bueno, aquí tenemos a nuestra hermana Mercedes, que está un poco calladita, pero yo espero que disfrute hoy con nosotras también, como siempre, de este maravilloso programa que tenemos, y espero que sea de gran bendición para todos y cada uno de nosotros, porque aquí todos vamos a aprender. Aquí no hay nadie que pueda entrar y que pueda decir, no, es que yo ya sé mucho. No, aquí todos venimos a aprender, ¿vale? Gloria a Dios. Bueno, comenzamos. Vamos a hablar hoy de un tema que hemos traído ya bastantes veces, pero que vamos a recalcar y vamos a machacar, porque es importante que nosotros entendamos que si nosotros no obedecemos a Dios, no veremos absolutamente nada. Porque este camino es así. Si nosotros obedecemos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra abuela, a nuestro tío, a nuestro pastor, a nuestro apóstol, y al Dios lo dejamos en último lugar, pues no vamos a desarrollar el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, importantísimo, conocer a Dios, que es lo más importante, tener una relación con el Dios vivo, y poder realmente reflejar la gloria de Dios, porque ese es el propósito de Dios, que nosotros seamos como Él. Estamos creados a imagen y semejanza, y tenemos que llegar a tener un nivel de gloria para que los que están ahí afuera, que no conocen al Señor, deseen lo que nosotros tenemos, ¿vale? No es porque nosotros nos vistamos de tal manera o nos arreglemos de tal manera, no, sino que nosotros aprendamos a someternos, a sujetarnos a la obediencia a Dios, y que el Señor mismo vaya abriendo los caminos y el Señor mismo vaya haciendo lo que quiera hacer en nuestras vidas. Un momento, por favor. Bueno. ¿Quién sube? Yo, para controlar bien, por si alguien quiere subir. Vale, gloria a Dios, muy bien. Buena idea. Pero si tú estás ahí, ¿por qué no nos pones esto a nosotras aquí? No, yo estoy aquí. ¿En qué? Si estoy en TikTok. ¿Aquí? ¿Esto es TikTok? Por eso ponlo aquí, para Mercy y para mí. Ábrelo allí. Claro, es que yo no puedo abrir en... Yo no puedo abrir en los teléfonos TikTok. Bueno, pues vamos allá. Vamos. Gloria a Dios. Voy a leer un texto bíblico, ¿vale? Deuteronomio 28, 1, 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Qué bonito es esperar la bendición de Dios. Todos los cristianos hablan de eso. Es que Dios me va a bendecir, es que Dios me va a prosperar, es que el Señor... Pero tenemos ejemplos en la palabra de gente que no tomó la victoria, de personas que
fueron cortadas por Dios antes de poder llegar al propósito, al plan. ¿Cuántos no perecieron en el desierto y pensaban que iban a llegar a la tierra prometida? Empezaron a quejarse, a murmurar. No estaban conectados a la visión que Dios había puesto en el hombre de Dios, que era Moisés. Es más, yo creo que no creían ni en él, la mayoría. ¿Por qué? Porque para ellos no era hebreo. Esta persona yo creo que no calificaba, porque realmente había sido criado en Egipto y había estado en el palacio con Faraón, y ellos no entendían que Dios había trabajado con él bastante tiempo para poder levantarlo como el libertador que Dios quería usar en ese tiempo. Y así estamos viendo hoy en día cómo hay personas que están juzgando, criticando, murmurando y dicen, no, esta gente no califican, esta gente no es de Dios porque están haciendo algo que es eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a un diseño que quizás Dios se lo dio a una o dos personas y ahora mismo vemos en el mundo entero todos están con el mismo diseño. Sí, pero lo triste de todo eso es que la gente cree que, como dices tú, tienen que seguir ese diseño. Y como hay falta de búsqueda, hay falta de dirección y demás, ellos están siguiendo los mismos patrones, los mismos diseños que otras personas en lugar de pedirle dirección al Señor. Entonces nosotros no podemos caer en esa red, ¿vale? De seguir lo mismo, porque dependiendo de la necesidad, dependiendo del lugar en donde tú te encuentres, Dios te va a usar de una determinada manera o Dios te va a usar de otra manera. Entonces, no siempre va a ser el mismo diseño, no siempre va a ser de la misma manera. Entonces, tenemos que tener la mente abierta en este sentido de querer buscar la dirección de Dios y que Dios nos hable y que traiga lo nuevo. Porque Dios no es un Dios repetitivo, un Dios que va a repetir lo mismo. Como he dicho, en diferentes partes hay diferente necesidad, entonces conforme a eso el Señor te va a usar. Pero si nosotros nos quedamos quietos y decimos, bueno, no, yo voy a seguir lo mismo porque fulanito de tal lo hizo y le funcionó, que a fulanito de tal le haya servido, no quiere decir que eso te vaya a servir a ti, no quiere decir que el terreno en el que tú te encuentres va a funcionar, porque por ejemplo, el mismo sistema que se usa en República Dominicana, por decir algo, no es el mismo sistema que se usa aquí. El mismo sistema que se usa en Nicaragua, por ejemplo, que está aquí nuestra hermana Merche, no es el sistema que se usa aquí. Entonces nosotros simplemente tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos está llamando. Hay veces que Dios nos va a llamar y nos va a pedir que hagamos una determinada cosa y va a parecer una locura. Y nosotros tenemos que aprender a ser obedientes, a entender que realmente tenemos que obedecerle, que realmente tenemos que hacer las cosas así y que realmente, aunque nos parezca algo ilógico, simplemente lo tenemos que hacer en obediencia porque Él es el que nos está llamando. Entonces, cuando vemos que fulanito de tal Dios lo está llamando, hacemos lo que dice mi tía, empezamos a cuestionar, empezamos a murmurar y decimos eso no es de Dios y esto y lo otro, y no entendemos que la lengua tiene mucho poder, que cuando tú te levantas a decir esto no es de Dios, tú estás yendo contra el mismo Dios, porque no estás yendo contra ese ministro que supuestamente dice que ha sido llamado de parte de Dios, estás yendo contra el mismo Dios. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, porque tenemos la lengua bastante suelta para juzgar y criticar y hablar de lo que nosotros no entendemos o de lo que nos parece, porque a todos nos parece que esto y que lo otro, pero no quiere decir que lo que te parezca a ti sea lo de Dios. Exacto. Hermana Mercedes, ¿tienes algo que decirnos de este punto? Sí, es muy importante este tema porque tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y todo lo que el Señor, Él quiere que hagamos, tenemos que obedecerle, porque nosotros no podemos hacer las cosas como nosotros queremos. Tenemos que pedirle, importante, la dirección,
que nos dé la dirección Él, que nos guíe. Y Él, si nosotros le pedimos, Él estará ahí para ayudarnos. Porque, como he dicho, nosotros no podemos hacer las cosas a nuestra fuerza. Tenemos que pedirle a Él, porque sabemos que dependemos de Dios, no de nosotros mismos. Bueno, pues seguimos con el mismo tema, seguimos con este punto, porque es un punto realmente bastante extenso, ¿vale? Siempre, como ha dicho la hermana Merche, tenemos que obedecer al Señor antes que a los hombres. Si Dios te está llamando a un ministerio, si Dios te está llamando a hacer algo, por encima de lo que te pueda decir un hombre, tú tienes que ser obediente al Señor. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viendo cómo hay algunos ministros que se levantan y que dicen que esto no es de Dios, y hay gente que está esperando la aprobación de ese ministro para ellos levantar su ministerio. Pero ¿y si es el enemigo el que está detrás de todo eso? Entonces ese ministro nunca te va a levantar. Porque si ese ministro, por ejemplo, tiene envidia, si ese ministro tiene celos, si ese ministro cree que si realmente el Señor pues te levanta, tú vas a, ¿cómo podría decirlo? Se te va a ver más que a él, y entonces tiene miedo de que tú le quites el puesto. Entonces te dice, no, yo creo que ese ministerio Dios no te lo ha dado. Yo creo que tienes que estar un tiempo más aquí en la congregación, sentado, sentada, un tiempo más, hasta que el Señor te hable y te muestre que ya es el tiempo para tú levantarte. Pues déjame decirte que si esperas eso, pues probablemente vas a estar esperando un año tras otro, vas a envejecer y al final no vas a hacer absolutamente nada. Y mientras tanto el Señor está ahí observándote y te está viendo y está esperando, hijo mío, a ver, ¿cuándo vas a avanzar? ¿Cuándo vas a hacer algo? Y tú estás ahí esperando a que el pastor venga, y como digo yo, hay gente que tiene complejo de croqueta, que venga, que te unja con aceite, que te pase, te reboce ahí, venga con el aceite, bueno, que te unja, para... no, que te tire aceite, sí, que te encima tire aceite encima, venga, que unges Dios. Ya, que te pase como una croqueta ahí, venga, con aceite, venga, vamos ahí a rebozarla y a pasarla luego por el aceite y sí, venga, y vamos a levantarla. Posiblemente nunca llegue a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar contigo? Que vas a estar ahí muchísimo tiempo tú creyendo que estás obedeciendo porque estás esperando a que fulanito de tal te venga a levantar, y resulta que nunca lo va a hacer, y tú vas a estar esperando, y el día de mañana, cuando te presentes en la presencia del Señor, el Señor te va a decir, ¿por qué no te levantaste si yo te estaba llamando, te estaba diciendo, venga hijo mío, venga, ya avanza, arranca, venga, empieza a hacer esto, empieza a hacer lo otro? Ay no, porque mi pastor no me dio la aprobación. ¿Y qué estás buscando? ¿La aprobación del hombre o la aprobación de Dios? Si es Dios el que te está llamando, tú simplemente tienes que decir, heme aquí, envíame a mí. Obedecer es lo que tienes que hacer, obediencia es lo que demanda el Señor, no otra cosa. Entonces tú tienes que decir, Señor, aquí estoy, ¿para qué me necesitas? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Señor, tú me estás llamando a esto, es el tiempo, bueno, pues yo avanzo, aunque no tenga ni idea, no sepa por dónde empezar. Tú mismo pondrás las palabras en mi boca, tú mismo me guiarás y tú mismo me ayudarás para que yo pueda seguir avanzando. Tenemos un ejemplo de un hermano, apagarlos cuando no sé. Tenemos el ejemplo de un hermano que estuvo 4 años esperando, 6 años, no sé cuánto, a que su pastor le dejara editar un libro. O sea, él tenía el libro escrito y él se lo llevó a su pastor, se lo presentó y le dijo que quería lanzarlo, y el pastor le quitó el libro y se lo guardó. Y estuvo años sin poder presentar este libro, que cosas que le había dado el Señor, y él decía que era en obediencia. Nosotros le decíamos, tira, coge el libro y públicalo. Y él al final ya no está en esa iglesia, y tuvo que tomar la decisión después de no sé cuántos años, porque no creía en nosotros, no creía en nosotras así claramente.
era como que nosotras, ¿qué le vamos a enseñar a él? Y bueno, y vemos al final cómo la situación se puso tan tensa que él tuvo que salir y obedecer a Dios. Entonces nosotros tenemos realmente que meternos en la presencia del Señor lo primero para que nosotros podamos hacer las cosas tal y como el Señor nos dice. Está bien que nosotros hagamos caso a nuestros líderes, está perfecto, nosotros amamos al Señor y realmente tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque esto no es fácil lo que estamos haciendo. Nosotros estamos confrontando el sistema y vemos como el Señor siempre habla de la obediencia. ¿Qué es la obediencia a Dios realmente? La definición es escuchar y actuar conforme a su voluntad. No es solo conocer su palabra, sino ponerla en práctica, como dice Santiago 1:22. Vamos a ver, nosotros tenemos un problema en el cristianismo. Nosotros queremos saber dónde están los versículos, capítulo tal, no sé qué, y nos lo cogemos y nos lo memorizamos y lo metemos ahí, y creemos que eso es conocer a Dios. No. El conocimiento a Dios es cuando tú día a día buscas al Señor, el Señor te muestra, el Señor te habla, el Señor está ahí, porque el Señor habla de muchas maneras. Aunque hoy en día hay muchas denominaciones que han quitado el bautismo del Espíritu Santo, dicen que no es para este tiempo. Y vemos como hay muchos borregos, lo voy a decir así, que están dispuestos a seguir a esa gente, que es a la que tienen que rechazar, porque la palabra de Dios es muy clara. El que no tenga el sello del Espíritu Santo, no solo el bautismo, o sea, una relación con el Espíritu Santo en este tiempo, se va a perder. No solamente que no se va a ir con el Señor, sino que cuando pasen todas las situaciones que van a pasar, no van a entender nada, porque Dios no obra como los hombres. El Señor hace las cosas de otra manera totalmente diferente. Y claro, si tú no tienes al Espíritu Santo para que Él te hable, para que Él te diga, mira, esto viene de parte mía y esto y lo otro, y que te dé las pautas y que te enseñe realmente y te revele y te manifieste, te perderás. Entonces, el problema es que nosotros tenemos tendencia a obedecer a los que vemos. Y como no vemos a Dios, porque Él es invisible, no es que sea invisible, sino que está en otra dimensión y nosotros no nos permiten ver lo que está en esa dimensión, a no ser que Dios mismo quiera abrirnos los ojos. Por ejemplo, si Dios quiere que tú veas un ángel, pues los ojos se te van a abrir de una manera natural y lo verás ahí sentado aquí de pie. Pero sabemos que aquí hay multitud de personas ahora mismo, pero no las vemos. Entonces, vemos un ejemplo bíblico de obediencia que me encanta, que es Abraham. Él obedeció sin saber a dónde iba. Lo podéis leer en Génesis 12:1-4. Su obediencia fue fruto de su fe y confianza en Dios. Pero ¿cómo Abraham llegó a todo esto? Fue pasito a pasito, no fue de la noche a la mañana que la fe de Abraham, ¡pum! Porque Abraham mintió, engañó y hizo muchas cosas, porque tuvo temor. O sea, no conocía a Dios. Poco a poco, cuando empezó a ver los milagros, empezó a ver la manera de obrar de Dios en su vida, es cuando él comenzó a tomar decisiones correctas. Y así tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Tenemos que tomar la decisión de agradar a Dios antes que a los hombres. Qué difícil es esto, ¿verdad, Meche? Obediencia quiere el Señor, no quiere sacrificio. Tenemos que obedecer lo que Él nos mande, lo que Él diga. Pero muchas veces el ser humano pues no quiere obedecer, quiere hacer las cosas como quiere. Y eso es lo malo, porque nosotros tenemos que ser obedientes y sobre todo buscar al Señor para que Él nos ayude siempre en todo lo que vayamos a hacer. Conocerle, lo más principal, conocerle, buscarle, meternos más con el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si nosotros no le buscamos, porque su palabra lo dice,
Si tú le buscas, lo vas a encontrar. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros le busquemos cada día. No es que le vamos a buscar hoy, mañana no, vamos a ser religiosos, no. Tenemos que buscarle. El problema también, lo que pasa es que muchas veces nosotros no obedecemos al Señor porque nosotros es como cuando un padre, ¿vale?, le da un consejo a un hijo para que haga las cosas y el hijo se cree que sabe más que el padre, ¿no? Y entonces no quiere obedecer porque dice, no, mejor yo lo voy a comprobar por mí mismo, ¿no? Venga, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y entonces, cuando ya se da contra la pared, ¿vale?, cuando ya ha desobedecido a su padre o a su madre que le estaba dando ese consejo, que le estaba diciendo no hagas esto, no hagas lo otro, entonces cuando ya han llegado las consecuencias a su vida es cuando dice, ay, tenía razón. Es lo mismo que hacemos a veces con el Señor. El Señor, tenemos su palabra, tenemos sus mandamientos, sabemos lo que está bien, lo que está mal, sabemos lo que dice la palabra, lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Pero el ser humano es tan cabezota que dice, no, bueno, esto como que son muchas reglas, ¿no?, las que nos pone el Señor. No vamos a obedecer. Venga, vamos a hacer las cosas, en vez de como el Señor nos está mandando a hacerlas, vamos a hacerlas a nuestra manera. Y luego, cuando las hacemos a nuestra manera, desobedeciendo al Señor y no cumpliendo con lo que dice su palabra, cuando ya llegan las consecuencias, es cuando empezamos con los ayes. Y empezamos a decir, Señor, ayúdame, que yo no sabía, que no sé qué, que esto y que lo otro. ¿Por qué? Porque somos cabezones. Nos gusta desobedecer, queremos ser rebeldes, queremos ser desobedientes. Pero a todos nos ha pasado cuando estábamos en el mundo. Pero cuando estamos en los caminos del Señor nos tenemos que esforzar. Como bien ha dicho mi tía, la obediencia no es algo fácil, no es algo sencillo, porque nosotros somos a veces como cabras, que queremos ir por ahí sueltas, sin que nadie nos esté atando, sin que nadie nos esté pidiendo cuentas de lo que estamos haciendo y demás. Queremos ir a hacer las cosas a nuestra manera. Pues luego no te quejes. Luego no te quejes delante del Señor cuando las cosas no vayan como tú quieres que vayan. Cuando las puertas se te cierren, cuando las maldiciones lleguen a tu vida, cuando veas que no avanzas, sino que al contrario retrocedes. ¿Por qué es? Por ese tipo de cosas. Porque cuando tú obedeces, las bendiciones se activan en tu vida, pero cuando tú desobedeces, las maldiciones también se activan en tu vida. Y no es que Dios dice, bueno, ahora te voy a maldecir y ahora te voy a bendecir. No, es que muchas veces lo hemos explicado. Sabemos que estamos en un mundo donde hay unas leyes, ¿vale? Tanto aquí como también lo sabemos que ahí en el cielo, y realmente nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que obedecer al Señor, porque al igual que aquí, si tú desobedeces las leyes terrenales, traen consecuencias. Ahora, si tú desobedeces las cosas del Señor, también se activan esas leyes en tu vida, sea para bien o sea para mal. Entonces, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque el Señor, por más que nos quiera bendecir, por más que quiera hacer tantas cosas en nuestras vidas, si nosotros no caminamos conforme a como dice su palabra, automáticamente, mira, así, en un chasquido, en un abrir y cerrar de ojos, las maldiciones se activan en nuestras vidas. Y déjame decirte una cosa, es más bonito cuando recibes la bendición que cuando llega la maldición, porque luego con lo que tienes que luchar, no es algo que se va de la noche a la mañana. Tienes que estar batallando, tienes que pasar por liberación, tienes que estar ayunando, tienes que estar buscando de Dios hasta que llega el rompimiento para que esas maldiciones se terminen en tu vida o en tus generaciones. Y no es algo sencillo, sino que nos lo digan a nosotras, que nosotras hemos estado acarreando, y hasta ahora hay muchas cosas que todavía estamos luchando en nuestra familia, de cosas por gente que realmente le han desobedecido al Señor, que lo han hecho mal, y que aunque quizás ellos no sabían lo que estaban haciendo inconscientemente, el enemigo, mira, déjame decirte una cosa, tú sepas o no sepas, le da exactamente igual. Como he dicho, las leyes, esas maldiciones o esas bendiciones se activan automáticamente, y aunque tú tengas
poco conocimiento o ningún conocimiento de ellas, igualmente van a funcionar. Y si tú desobedeces al Señor, pues la desobediencia trae consigo una serie de, ¿cómo podría decirlo? Me viene la palabra, consecuencias. Eso, gracias, Merche. Vamos a dar un breve ejemplo. Un niño caminaba con su padre por la calle. El padre le dijo: no cruces la calle todavía. El niño, confiado, obedeció. Y en ese momento un auto pasó a gran velocidad. Si el niño hubiera desobedecido, habría sido herido o muerto, ¿no? Así es la obediencia a Dios. A veces no entendemos el por qué, pero Él ve lo que nosotros no vemos. Y entonces es por lo que Él dice que tenemos que obedecerle. Porque Él sabe lo que está delante de nosotros. Él sabe hacia dónde vamos y sabe que si nosotros cogemos el camino correcto, Él estará siempre ahí delante para ayudarnos, para abrir las puertas, para cerrar puertas, para llevarnos a buen puerto en general. La obediencia significa oír con atención y actuar en consecuencia. No es solo saber lo que Dios dice, sino hacerlo con un corazón dispuesto. ¿Cuántas personas dicen amar a Dios pero no le obedecen? Dios busca hijos que le obedezcan por amor, no por obligación. Hay personas que van al culto, van a la iglesia por obligación. ¡Ay! Está lloviendo. Me quedaría aquí en casa viendo la televisión, el Netflix o lo que sea. Pero tengo que ir al culto, porque ¿qué dirá el pastor? ¿Qué dirá la hermana no sé qué? ¿Qué dirá el...? ¿Me entendéis? Entonces van más por el qué dirán los demás. No van a buscar al Señor, no van a honrar a Dios. Porque cuando tú amas al Señor, a ti te da igual que llueva, que truene, que lo que sea. O que estés en Hong Kong y tengas que venir en avión. ¿Me entendéis? Entonces hay personas que todo les molesta cuando es para el Señor. Pero cuando es para ellos mismos, corriendo. No hay ningún problema. Corre que te corre. En el trabajo, si tienen que echar más horas, ahí no se quejan. No tienen ningún tipo de problema. Pero para ir a la casa del Señor, ahí es que estoy cansado, es que estoy cansada, es que he trabajado mucho, que esto y que lo otro. Y como dices tú, el que dirán, pues si no voy, aunque esté cansado tengo que ir, porque es que si no van a decir que mira, ha faltado y realmente no ama al Señor. Pero como dices tú, no lo hacen porque quieran agradar a Dios, sino porque para que digan que mira qué espiritual es. Mira que, gloria a Dios, porque mira, fulanito de tal viene o menganita de tal viene, porque mira, ama al Señor y a pesar de que ha estado trabajando viene y demás, o a pesar de que está cuidando de sus hijos y de su esposo y de no sé quién, viene. Entonces no lo hacen para agradar al Señor, lo hacen para agradar a los hombres, para que les aplaudan, pero ellos ya tienen su recompensa. Si eso es lo que están buscando, el agradar a los hombres, ahí tienen su recompensa. Yo quiero comentar antes de que pase Merche. Si tú quieres conocer el propósito de Dios para tu vida, tienes que obedecer a Dios. Porque Él es el único que te va a revelar para qué te ha creado y por qué y hacia dónde te va a llevar. Entonces nos enfocamos en obedecer a hombres para que me pongan en el púlpito, porque yo quiero que se me vea, o yo quiero cantar. Entonces le digo al pastor todo amén, amén, amén. Para que yo le caiga bien, aunque no lo trago por dentro, porque vemos que la iglesia está llena de hipócritas, personas que no te tragan, que no quieren ni verte ni en pintura, pero que te tratan así, ¿no? Ay, hermanita, ay, hermanito. ¿Por qué? Porque están buscando, sí, porque están buscando ponerse donde quieren, y muchos de esos luego dividen la iglesia. Es así como llegan al pastor con palabras suaves, lisonjeras, pero están llenos por dentro de podredumbre. Entonces, tengamos cuidado lo que hacemos. Si nosotros estamos llenos del Señor, actuaremos como Dios. Si nosotros estamos llenos de nada, pues actuaremos como nada. Es así. Si tú realmente eres un hijo de Dios y dices que eres cristiano, pues tienes que obedecer al Señor. No es que no puedo ir a la iglesia o al culto porque es que no puedo, porque
trabajo y pues no puedo ir porque el trabajo me lo impide. El trabajo no te lo impide. Eso ya depende de ti, no del trabajo. Lo que pasa es que hay veces que el ser humano pone primeramente las cosas materiales que lo espiritual. Y es ahí el gran error que el ser humano, nosotros como seres humanos tenemos. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es, como he dicho, buscar a Dios. Porque si tú realmente amas al Señor, tienes que hacer lo que Dios te dice. Porque si el Señor te ha llamado para un ministerio que vayas a predicar o a las calles que vayas a predicar la palabra del Señor, lo tienes que hacer. Pero muchos que están ahí acomodados y no quieren salir de ahí de la comodidad, del confort. Entonces lo que el Señor quiere es que le obedezcamos a Él, que hagamos las cosas para Él y por Él. Si nosotros hacemos lo que Dios nos manda y andamos en obediencia, siempre seremos bendecidos, veremos las bendiciones de parte del Señor. Pero si nosotros somos arrogantes y hacemos lo que queremos, el Señor no nos va a bendecir. Tenemos el ejemplo de Adán, por la desobediencia. El Señor, Dios le dijo, no comerás de todo árbol que comieres, le dijo, menos del árbol que había en la tierra, le dijo, de ese fruto prohibido, le dijo que no comiera, porque el día que comiera de ese fruto, de ese árbol, moriría. Y vemos las consecuencias que pasó. Por eso tenemos que obedecer al Señor. Si Él hubiera obedecido, nada de eso le hubiera pasado, no hubiera sucedido lo que sucedió. Entonces, es importante la obediencia a Dios. Pero así es. Espera, Miriam. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y realmente hay muy pocas personas que están guardando los mandamientos. ¿Por qué? Pues porque quieren hacerlo a su manera. Y la manera nuestra nunca va a salir bien. Os lo digo de verdad. Mejor que aprendas a someterte al Señor, porque el Señor, por las buenas o por las malas, te va a llevar a donde te quiere llevar. Tú eres el que decides. Hay personas que no quieren convertirse, que no quieren trabajar en la obra. Dicen, no, yo no quiero. Dios les llama a un ministerio, les llama a hacer algo. Y yo no quiero, no obedecen. ¿Y el Señor qué hace? Les quita las manos, les quita las piernas, les quita todo. Y dice, ahora obedece sí o sí. ¿Cuántos testimonios no hemos visto por ahí de gente que ha terminado desbaratada? Hasta ha habido gente que ha tenido que matarlo y resucitarlo, para que haga la obra tal y como Él ha establecido. Miriam. Yo quería volver un poquito a lo que ha dicho Merche, porque me ha parecido, el último punto me ha parecido muy interesante, porque ella estaba hablando acerca de lo que pasó en el principio con Adán y Eva, pero me venía ese punto, ¿no? De que el Señor les dice, no hagas esto, y luego viene tan astuta la serpiente a decirle, pero como que no es así, y a mostrarlo como que es completamente, a distorsionar en pocas palabras lo que Dios ha dicho. Sí, pero las personas creen que es una serpiente que se arrastraba. No, hablamos de algo espiritual, sí, ¿vale? Que te influencia y que te lleva a la seducción de tal manera que eso es lo que estamos viendo, espíritus de seducción que están ahora mismo moviéndose en los altares, sí, en los púlpitos. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque en un descuido, lo que Dios nos ha dicho, no hagas eso, siempre va a venir por detrás el enemigo a decirte, mira, si lo haces, no pasa nada,
no te va a pasar absolutamente nada, porque el Señor te está diciendo que no hagas eso, pero si tú lo haces, no te va a pasar nada. Como muchos dicen, ay, bueno, pues si tú desobedeces, como Dios es un Dios de amor y de misericordia, si tú lo haces, no pasa absolutamente nada, porque quizás el Señor te va a perdonar o esto o lo otro. Tú hazlo. Y quién sabe si en medio de eso tú no mueres. Porque las consecuencias están ahí. Claro. Entonces nosotros pensamos, ay, no, Dios nos va a perdonar absolutamente todo. Y no es así. Entonces, en medio de este ejemplo que estaba dando Merche, es interesante, porque cuando Dios nos dice, no hagas esto, no es porque Dios nos quiere privar de algo, sino porque al contrario, el Señor nos quiere guardar de algo. Porque si ellos hubieran sido obedientes y no hubiesen desobedecido al Señor, las consecuencias no seguirían prácticamente hasta el día de hoy, porque estamos viendo cómo nosotros estamos pagando por los platos rotos que no rompimos nosotros. Entonces, a veces el Señor te dice, no hagas esto, tú lo haces, el Señor te perdona, pero las consecuencias se quedan ahí. Y puede ser que sean consecuencias del momento, y puede ser consecuencias que pasen de tu vida a tus hijos y a las próximas generaciones. Y aunque tú quieras quizás arreglar las cosas, esas consecuencias van a seguir ahí y quizás nunca nadie las va a poder borrar, porque es algo que Dios te ha dicho, no hagas y punto, no lo hagas y ya. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando estamos escuchando esa voz que nos dice, ay, no pasa nada, venga, tú eres más sabio, más inteligente que Dios. Esto, en pocas palabras, es lo que le estaba haciendo ver la serpiente a Adán y a Eva. No pasa nada, oye, mira, tú no sabes nada. Mira, y Dios tampoco sabe absolutamente nada. Si tú lo haces, no te va a pasar nada. Venga, sigue. No pasa nada. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El Señor no les libró de todo lo que tenían que pasar. Entonces, hay que tener cuidado a quién estamos escuchando. Porque hay varias voces que nos hablan todo el tiempo, todos los días. Uno está en nuestra carne, luego está el Señor y está el enemigo también. Y el Señor nunca, ¿cómo podemos distinguir la voz del enemigo y la voz de Dios? Que el Señor siempre nos va a pedir cosas que le obedezcan, o sea, cosas que realmente no sean contrarias a la palabra del Señor. Pero el enemigo siempre nos va a mandar a desobedecer. Siempre nos va a decir, no hagas esto así, hazlo así. No, hazlo de esta manera mejor. Y luego tenemos nuestra carne también, que es completamente rebelde, que no quiere someterse a la palabra del Señor, que no quiere someterse a sus mandamientos, que quiere desobedecer, que quiere que tú le des libre albedrío a tu carne y que tú hagas y deshagas todo lo que tú quieras. Pero tenemos que aprender a diferenciar para que así de esta manera podamos obedecer al Señor, porque si no nos estaremos guiando por la voz del enemigo, dejándonos guiar por la voz del enemigo, que lo que nos va a llevar es a muerte y a perdición. No nos va a llevar a obedecer, sino que al contrario va a buscar de qué manera puede hacer que nos desviemos y nos perdamos. Exacto. Obedecer es oír con el corazón y responder con acción. No basta con oír sermones, no basta con oír a los predicadores. Nosotros tenemos que vivir la palabra. Y no entendemos que los ejemplos que se nos dejaron ya escritos ahí, no es para que nosotros los copiemos, sino que tendremos que pasar por ahí. De la misma manera, yo a veces me quedo asombrada porque digo, madre mía, pues yo escucho la historia de José y digo, pero si se parece a mi historia. Escucho la historia de Pablo y digo, hay muchas cosas que yo he pasado por ahí. No de la misma manera, ¿no? Pero espiritualmente ves cómo ha sido el proceso y que el Señor ha estado ahí trabajando contigo. Y vemos, por ejemplo, como he dicho antes, el ejemplo de Abraham. El Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y él obedeció sin saber a dónde iba. A veces Dios te pedirá obedecer sin entender, pero la obediencia abre puertas que la razón no puede abrir. A veces tú quieres abrir las cosas de Dios con la mente. Empiezas, ¿eso será de Dios? No será de Dios. Señor, envíame una señal, porque Dios ya te está
respondiendo la mayoría de las veces a las oraciones que tú has hecho. Lo que pasa es que tú no entiendes de la manera que Dios te está diciendo: acciona, vete hacia adelante. Vuelvo a repetir, vemos al pueblo de Israel a punto de cruzar el Mar Rojo. Yo me imagino esta escena. Tuvo que ser terrible, porque con esa gente que no creían en nada, no veían ni tres en un burro, como decimos en España, y había un hombre de fe delante que estaba obedeciendo al Señor, y ellos veían milagros que a mí me encantaría verlos, porque abrir el mar y que tú pases en seco, no hay un milagro más grande que este, y aún así empezaron a murmurar, a quejarse, querían las cebollas, querían no sé qué, querían no sé cuánto, y cada 2 por 3 era una cosa, otra cosa, tonterías, que es en lo que nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. A veces Dios te dice: acciona porque te voy a bendecir, te llevo a la tierra prometida, y tú dices: no, déjame aquí. Aquí estoy muy a gusto, en este trabajo, aunque te están esclavizando, aunque te están machacando. Tú dices: no, pero por lo menos tengo un sueldo, un sueldo decente. Pero Dios te dice: muévete. ¿Te acuerdas, Miriam, el cartelito ese que vimos de ese hombre que estaba en el desierto, que tenía sed? Y delante, ahí arriba, había un oasis, pero él no lo veía. Y había un grifo que le estaba, el enemigo obvio, que le estaba dando, caía una gota, ¿no? Así, una gota detrás de otra. Estaba todo desbaratado. Y entonces él quería ir allí y el Señor lo cogía, apareció una mano, ¿no? Sí, y le desvía, para desviarle para el otro lado, y él no. Venga, él corría y corría y corría. Y ya llegó un momento que Dios lo soltó, y entonces se fue ahí como: ya aquí ya me he quitado la sed, y se pone debajo de la gota. Cayeron 2 o 3 gotas, no cayó más. Y entonces ves como la imagen enfoca más allá y hay un oasis con palmeras y todo. Pues nosotros a veces somos así. Nos conformamos con lo que llamamos la bendición. Yo voy a dar un ejemplo, que no sé si estarán por ahí, pero bueno, hola a todos. Ya sabéis a quiénes me refiero, a los espías de aquí de la iglesia, donde estuve tanto tiempo. Había un hermano que vino de los últimos, cuando yo estaba ahí, de fuera, no es de aquí, no voy a dar muchas señales, pero el hermano un día quiso dar un testimonio, que no está mal, ¿no? Y subió y dijo: tengo que dar un testimonio, hermanos. Y llevaba las llaves de una casa en la mano. Dios me has dado mi casa. Wow, nosotros nos pusimos de pie, estábamos, ¿sabes?, dando palmas, súper contentos. 100 y pico mil euros, una casa de escándalo por aquí, más abajo ahí, donde son las casas de dinero, Y luego dice: y tengo que pagarla a plazos en no sé cuántos años. Pero eso no es la bendición de Dios. No sé si en 20, 30, no sé cuántos años dijo. Yo me quedé guau. No, pero eso no es la bendición de Dios. Eso no es la bendición de Dios. No. La bendición de Dios es que Dios te envíe a alguien y te dé las llaves y te diga: mira, las escrituras están a tu nombre y no tienes que pagar nada. Eso es la bendición de Dios. Nuestro Dios actúa así. Sí. Pero nosotros nos conformamos con lo poco. Con las migajas. Nosotros nos conformamos con cualquier cosa y no debe de ser así. Pero volviendo un poco a lo que estabas contando, yo me imagino esa escena, como dices tú. De verdad, esa gente, el pueblo de Israel era muy duro de servicio, o sea, era muy cabezota. Pero de verdad hay que tener una gran fe para trabajar con gente así. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque ese tipo de personas hacen que tú puedas tener la fe más grande del mundo, que te la bajan en 2 segundos. ¿Ya ves cómo terminó Moisés? Sí, te la bajan en 2 segundos, porque es que no se puede trabajar con gente que quiere volver atrás y que no quiere obedecer a Dios. No se puede, porque al final, por más obediente que tú quieras ser, al final acabas desobedeciendo al Señor de alguna manera, porque es que no se puede, es que te desestabilizan, ¿cómo te podría decir? Te desvían, ¿no? Te apartan la visión de realmente del lugar donde tú lo tienes que tener, porque ese tipo de personas son, como digo yo, apagafuegos o apagafe. Son apagafe. Mira, hasta el micrófono quería dejar de funcionar. Entonces, con ese tipo de personas es tan complicado trabajar. Es que yo me imagino, es que yo creo que Moisés ya llegaba a un punto donde ya estaba hastiado de esas personas. Y realmente a todos nos pasa a veces en el ministerio,
que llegan personas que no tienen que estar ahí en nuestras vidas o que tienen que estar pero que no quieren dejar que Dios trabaje con ellas, y por más que tú estés ahí enseñándoles y mostrándoles, mira, tienes que hacer las cosas así y así, no, las quieren hacer a su manera. ¿Por qué? Porque yo creo que ya no son ni ovejas, son cabras locas que quieren ir por donde quieren ir. Entonces es difícil trabajar con ese tipo de personas, porque realmente esas personas te desenfocan completamente. Entonces hay momentos en los que a veces tenemos que soltar. A veces tenemos que soltar a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque no te llevan a ningún lugar bueno. Lo que te llevan es, como he dicho, a desobedecer y a hartarte y a decir quiero soltar todo y ya me quedo así como estoy, porque ya estoy cansado de absolutamente todo. Sabemos que hay gente también buena, gente que Dios pone en nuestro camino, que son más obedientes, pero eso es más complicado. Eso es un poco más difícil. Por lo general nos tocan siempre alguna cabrita loca que hay que cambiar de cabra a oveja. Sí. Pero bueno, lo importante es que, como he dicho, obedezcamos a Dios y que también seamos obedientes a las personas que Dios pone en nuestros caminos también para dirigirnos, porque también eso es muy importante, que a veces la gente quiere andar por libre, la gente a veces quiere hacer las cosas a su manera, y a veces Dios pone una persona en tu camino y te está guiando y te está mostrando, mira, tienes que hacer las cosas así, tienes que hacer las cosas así, y las quiero hacer a mi manera. Golpees, sí, para que no te golpees. Por nada. Sí, porque esa persona ya ha pasado por ese camino. Yo tengo, por ejemplo, yo soy el claro ejemplo, la cabezona principal, y que mi tía ha tenido que trabajar mucho y todavía está trabajando mucho en muchos aspectos en mi vida, pero yo entiendo que cuando ella me dice las cosas, para que yo me evite golpes y para que yo pueda llegar a buen puerto y hacia donde el Señor me quiere llevar, hay veces que me lo dice y lo siento como si fuera una piedra, como si fuera que me está lanzando unos pedros, como si fuera que me está lanzando unos pedruscos. Todo se me pasa por ahí. Y te duele al momento, no lo voy a mentir, y a veces yo que soy aquí, yo no voy a decir que yo soy aquí una blanca paloma que siempre está ahí súper tranquila, no, yo tengo mi carácter y a veces me pongo... La gente la ve como que yo soy la mala y ella la buena. Y a veces yo me pongo, aquí esta Merche que alguna vez nos ha escuchado entre el riff y rape y toda la cosa. Y digo, y a veces, tengo que tener contigo. Y a veces me pongo, pero luego me pongo a meditar y digo, pero a ver, Miriam, céntrate. Yo misma me digo a mí, mira, a ver, céntrate. Que si me está diciendo las cosas no es para hacerme daño ni para herirme, sino para que me evite golpes. Entonces, ¿qué me cuesta sentarme y autoanalizarme y autoexaminarme? En el momento en el que me pongo en 1000, ¿vale? En ese momento de enojo, no lo entiendo, pero después cuando me pongo a analizar me doy cuenta. Entonces, hay que tener cuidado, de verdad, porque a veces Dios pone en nuestras vidas a personas para que nos ayuden a crecer, para que nos ayuden a avanzar, y tenemos que ser obedientes, porque decimos que hay que obedecer a Dios, sí, está bien, pero también tenemos que ser obedientes a esas autoridades que Dios ha puesto en nuestro camino. Si el Señor te pone, porque si el Señor te pone, porque no todo el mundo tenemos va a tener que eso. tener un pastor o alguien por encima, porque el Señor es el pastor. Vamos a seguir avanzando un poquito. ¿Por qué debemos obedecer a Dios? Porque Él es nuestro Señor y Creador. Primer punto. Él tiene autoridad sobre nosotros, Él sabe lo que es mejor. La obediencia demuestra quién reina en nuestro corazón. Tú siempre obedecerás a aquel que es el que reina en tu corazón, el que llena tu vida. Porque si tú no amas a una persona, no vas a estar pendiente de esa persona, ni vas a querer agradar a esa persona. Y eso es lo que nos pasa, que muchas veces nos agrada más lo que nos ofrece el diablo que lo que Dios nos está ofreciendo. Vemos el caso de Jonás. Tremendo, ¿eh? Este sí que desobedeció y dijo, hago lo que me da la gana, conociendo al Dios que él tenía, porque él era un profeta. Él escuchaba la voz de Dios, era un profeta. Entonces él cogió y dijo, no, yo no voy a ir, yo me voy para el otro lado, porque a mí no me da la gana que esa gente se salve. Aunque Dios diga lo que diga, yo no quiero, porque estos son malvados y tal y cual, y no, ellos, los buenos somos nosotros, y ellos tienen que morir todos. Y cogió
Y vemos que terminó. ¿Dónde terminó? En el vientre del pez, pero es que el pez lo vomitó en el mismo lado. ¿De dónde salió él? Cuando obedecemos, nosotros evitamos tormentas innecesarias. O sea, no tenemos por qué llegar a pasar por todo esto, porque él tuvo que volver a hacer lo que Dios le había dicho, lo tuvo que hacer sí o sí, pero tuvo que achicharrarse en la barriga del pez. Tuvo que ser horrible, porque ahí hay jugos gástricos, el olor. ¿Os imagináis todo? El agua entrando, porque los peces tragan agua. O sea, tuvo que ser terrible, aunque yo creo que no era un pez, pero bueno. De eso hablaremos otro día. Segundo punto, porque su voluntad es buena, agradable, perfecta. Dice Romanos 12:2. Dios no pide nada para dañarnos. Todo lo que manda es para nuestro bien. Ejemplo, el Señor en el Getsemaní dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue difícil, pero esa obediencia trajo salvación al mundo. Yo os digo una cosa, muchas veces cuando tenemos que perdonar, qué difícil se hace. Cuando te han hecho algo gordo, imaginaros que Dios nos libre de esto, una madre que le matan un hijo, que le asesinan un hijo, se lo quitan en la flor de la vida 18, 20 años. Porque tú pierdas un hijo pequeñito, pero después de tantos años estando contigo, que tú lo has criado, que tú ya lo ves, que estás deseando ya que ese niño dé fruto, que tenga ya su familia, que tú puedas ver los nietos, y que te arranquen todo esto de golpe, y que esa madre vaya a la prisión, que yo he visto casos asombrosos, mujeres llenas del Espíritu Santo, llenas de Dios, y decirle a esos asesinos, te perdono, porque no sabes lo que hacías, y yo no puedo vivir con esto, y necesito perdonarte para que yo sea libre. Es tremendo, pero Dios nos llama a actuar así. ¿Por qué? No es por la persona, es por nosotros mismos, porque si nosotros nos cargamos de odio, resentimiento y todas esas cosas, no podremos avanzar. Así es. Entonces, el punto 3 es porque la obediencia trae bendición. La Biblia nos dice que la obediencia es en varias áreas, no solamente financiera, sino que es bendición espiritual, bendición familiar, bendición laboral y bendición social. Dios no bendice el talento ni la apariencia, sino la obediencia. Y vamos a ir a las consecuencias de la desobediencia. Perdemos la comunión con Dios. Isaías 59:2. Nuestras iniquidades han hecho división. La desobediencia rompe la relación íntima con Dios. Perdemos el propósito y la bendición, como hemos comentado antes. Saúl perdió el reino por desobedecer. Mejor es obedecer que sacrificar. Disciplina y dolor. Dios corrige a quien ama. Y esto es lo que no nos gusta. La corrección. La dirección. Tú dices, no, yo quiero hacerlo a mi manera, déjame. Aunque te vayas a estampar, aunque te vayas a caer por un barranco, y Dios te dice, no, por ahí no, hija, por ahí no vaya. Que no, que déjame a mí, que yo sé que tú no sabes. Y ahí vamos. Y ahí, cuando llegamos ahí a ese lugar, ahí es donde empezamos a transitar caminos difíciles, de dolor y de disciplina. Y después vemos cómo la obediencia mantiene nuestra vida en orden divino. Cada acto de desobediencia retrasa el plan de Dios. Esto es importantísimo. Porque hay personas que están dando 800 vueltas en el desierto espiritual. Y vuelta, y vuelta, y vuelta. ¿Y por qué siempre es lo mismo? ¿Y por qué siempre me viene la misma prueba? ¿Y por qué viene...? Es que qué casualidad, que siempre y no se enteran. No se dan cuenta, ¿no? No se dan cuenta, no se paran a pensar en qué punto de la vida estoy. ¿Y por qué me está pasando esto? Yo tuve un momento en mi vida que yo estaba así, yo decía, aquí tiene que pasar algo. Voy a pararme a pensar, a meditar, porque tengo el cerebro para algo, Dios me lo dio para algo. ¿Por qué esta prueba no la paso? ¿Por qué no puedo? Y entonces me di cuenta de que lo que tú no pasas vuelve una y otra vez, porque la palabra de Dios es clara. Los egipcios que te persiguen, una vez que tú ya los has vencido, no vuelven a venir. Sí. Viene otra prueba de otra manera diferente, porque ya vas a otro nivel. Cada vez que tú vences, tú vas a otro nivel. Y el Señor te va subiendo de gloria en gloria y de victoria. A eso se refiere la palabra.
pero muchos no saben, no entienden absolutamente nada. Pero es que hay mucha gente que con perdón, ¿vale? No quiero ofender a nadie, se vuelve inútil, ¿vale? Y cuando le pasan ese tipo de cosas, ¿vale? En lugar de, como dices tú, de ponerse a analizar las situaciones que están atravesando, no. Algunos le echan la culpa a Dios y otros le echan la culpa al enemigo. Ay, porque es que el enemigo, mira cómo me está atacando, mira las luchas que estoy teniendo, que una vez tras otra me viene lo mismo y mira una vez tras otra. Pero ¿quieres despertar de una vez? ¿Qué pasa? Que el enemigo te va a estar dando siempre por lo mismo. O sea, es que ya hay que pensar con dos dedos de frente para entender lo que estamos viviendo. Fijaros, me está viniendo un punto perfecto. Aquí tenemos a nuestra hermana Mercedes. Es una de las pequeñitas porque realmente ella todavía está comenzando a entender bien lo que es el Evangelio. Ella no lleva tantos años y ella entendió que si ella no accionaba, que Dios le estaba dando la oportunidad de estar aquí y de involucrarse en la obra del Señor. Cuando te pusimos a predicar, te sentías con temor, ¿verdad? Pero tú entendiste, Merche, danos un poco de tu testimonio. Tú entendiste que era Dios mismo ofreciéndote la oportunidad, ¿no era yo? Claro, yo entendí porque desde un principio, cuando yo estuve en mi país, yo pasé muchas cosas, muchas pruebas, y yo le pedí al Señor que me sacara, que me trajera, que me llevara lejos, que me sacara. Y yo entendí que fue Él el que me trajo aquí. Y si Él me trajo aquí a este país, a España, a esta nación, es por algo, porque el Señor tenía propósitos, planes para mi vida, y no solo para mí, también para mis hijos. Merche, antes de estar aquí, tú estuviste en varios sitios. Sí, yo estuve. ¿Por qué? Tú estabas buscando la verdad. Sí. Siempre Dios te moverá de un sitio a otro, hasta que tú llegues al lugar donde Él quiere que tú estés. Pero si tú hubieras visto aquí con los ojos físicos, ¿tú te hubieras quedado aquí? No, porque yo lo primero que hago siempre es pedirle la dirección al Señor, porque yo anduve, así como ha comentado la apóstol María Luisa, de iglesia en iglesia, pero siempre con dirección, claro, siempre orando. Con dirección, exacto, orando. Pero no era el lugar exacto donde yo estaba anteriormente. Entonces yo le pedía la dirección al Señor, y aquí es donde yo estoy, es donde el Señor quiere que yo esté. Es más, tú desde que estás en este lugar, las bendiciones de Dios estás viéndolas. Sí. Esto es lo que tiene que acontecer, es lo que nosotros no entendemos. Nosotros no entendemos que si estamos en un lugar donde Dios no quiere establecernos, no es que no tengamos que estar ahí. Todos venimos de algún lugar. Yo he estado en 6 iglesias y yo no me he ido de las iglesias por rebeldía, no, era Dios moviéndome. Y de un sitio me llevaba a otro para que yo examinara y para que yo viera lo que yo no tengo que hacer, lo que tengo que hacer y Bueno, porque de todo hay que sacar tanto lo bueno como lo malo. Porque yo en la iglesia que estuve bastantes años, ahí mi fe se desarrolló, porque yo ahí aprendí a orar, me metía en la intercesión, bueno, Dios me llevaba de un sitio a otro para la preparación para lo que estoy haciendo ahora mismo. Si yo no hubiera calificado en esos lugares, si yo hubiera sido rebelde, si yo hubiera cogido y hubiera sacado a toda la gente, porque yo tengo la vía para eso y para más. Yo puedo, este lugar lo puedo llenar, vamos, en un momento, porque lo he estado haciendo en otros sitios, pero no es el plan de Dios, es que esta no es la voluntad de Dios para este lugar. Entonces las personas no entienden, porque no tienen visión. Entonces, ¿qué hacen? Lo que ven en otros lados, pero bueno, ustedes solamente son 2 o 3 y no hay nadie más. Pero las cosas de Dios van despacio. Pero no solo que no es el plan de Dios. Voy a recalcar algo que has dicho. Si tú dices que sí, tú podrías haber hecho eso, ¿no? De sacar a gente de un lado a otro. Pero ¿qué es lo que hubiese acontecido? Que sí, tú hubieses sacado quizás a personas de un sitio a otro. Pero el que empieza algo con división, lo mismo le acaban haciendo. Entonces tú preferiste esperar a que Dios mismo sea el que traiga a las personas. Porque esas personas que van de una iglesia a otra sacando gente, al final les acaban haciendo lo mismo. Les acaban dividiendo la iglesia. Porque el que empieza con división
terminan con división. O sea, si tú no puedes tratar de estar haciendo las cosas supuestamente bien, llevándote a la gente que es de otro pastor, de otro lugar. Tienes que hacer las cosas correctamente. Hay que hacer, todo tiene un orden. Entonces nosotros no podemos ir, venga, vamos a ir a la iglesia fulanita de tal, venga, llevarnos las ovejas del pastor fulanito de tal. No, así no funciona Dios. También es importante la obediencia a Dios, porque muchas veces hay gente que te puede decir, oye, pero mira, si ahí solo hay 3 personas, 4 personas, pero tú no tienes que escuchar lo que te diga la gente, tú tienes que obedecer a Dios. Por eso es importante pedirle la dirección a Dios. A mí no me importa que me digan, oye, pues mira que ahí solo hay 4 y no hay mucha gente. Lo que el Señor busca es que nosotros obedezcamos. Lo que el Señor no está buscando multitud, lo que el Señor busca es que nosotros hagamos las cosas de corazón. Fijaros que me estaba hablando de multitudes y en ese momento me estaba el Espíritu Santo mostrando que había muchas multitudes que seguían a Jesús. Y hubo un punto donde todos se fueron y se quedaron solamente 12. Y también vemos que cuando Él le pasó todo, los 12 también se largaron. Entonces, Dios no trabaja con multitudes, Dios trabaja con corazones, con personas disponibles, que están dispuestas. Aunque nosotros veamos lo que veamos, tenemos que entender al Señor. Lo que el Señor nos está llamando es a vivir en obediencia, conociendo su palabra, buscando dirección en oración, caminando en fe, motivados por su amor, porque si nosotros no tenemos el amor hacia Dios, estaremos llenos de temor. Y vemos personas que están dentro de la iglesia llenas de miedos, llenas de temores, llenas de fobias, gente que está con depresión, que tiene que estar empastillándose, gente que toma pastillas para dormir, cosas así. Y bueno, Dios nos dice que tenemos que realmente creer en Él, no podemos vivir confundidos. Un hijo obedece mejor cuando ama a su padre que cuando le teme. ¿O no? Sí. Porque cuando le teme, a veces se rebela. Puede llegar hasta matar al padre. Pero un hijo que ama, al final se da cuenta de, yo no puedo hacer esto. No puedo hacer esto porque mi padre o mi madre ha sido demasiado bueno y yo no merezco comportarme de esta manera. Lo que pasa también es que nosotros hemos visto muchas películas y tenemos complejo de Hollywood, ¿vale? Entonces nosotros vemos al Señor como si Dios fuera un villano y al enemigo no sé cómo lo vemos. Pensamos que todo lo que nos está haciendo el Señor como que nos lo está haciendo a maldad, ¿no? Como que los consejos, las cosas que nos dice que no hagamos y demás es porque Él no nos quiere, porque Él es malo con nosotros, es un villano, como dicen la gente del mundo. Pero si Dios, muchas personas que están en el mundo dicen que, pero si Dios es tan bueno y esto y lo otro, ¿por qué permite cosas en el mundo y que esto y que el otro? Y desde allí ya lo tildan como si fuera Dios un villano que le guste ver a la humanidad sufrir, pero sabemos que todo eso son consecuencias de las decisiones que cada uno toma. Pero uno toma sus propias decisiones, llegan las consecuencias y luego quiere echarle la culpa a Dios, en lugar de decir, mira, ha sido por mi culpa, yo he actuado mal, he hecho las cosas mal y aquí están las consecuencias de todas las decisiones que yo he tomado. Pero es más fácil, venga, no, vamos a poner al Señor como si fuera el malo, venga. Pero no, yo creo que hemos visto demasiadas películas y que eso es lo que nos está ministrando muchísimo, porque Dios no es un villano y tampoco es como lo tildan mucho. Dios es un Dios que nos ama, pero también nos tiene que corregir. El hecho de que nos ame no quiere decir que Él vaya a apartar la corrección de nosotros. Si el Señor nos tiene que dar con la vara, el Señor nos va a dar. Es como un padre y un hijo. Si el padre ve que su hijo está actuando mal, le va a dar sus nalgadas o
o le va a dar con el palo o con la chancleta o con lo que sea, porque sabe que se está portando mal, pero no quiere decir que porque haga eso para corregirle, ese padre no ame a su hijo, porque no todo es amor y dar besos y sobarle la espalda y mostrarle como que está haciendo las cosas bien. Cuando hay que corregir, se corrige, y eso es lo que Dios hace con nosotros. Pero como ha dicho antes mi tía, no nos gusta la corrección, porque queremos que nos digan sí a todo, que aunque sepamos que nos vamos a dar contra la pared, nos digan, venga, sí, que lo que estás haciendo está bien, cuando en realidad el Señor está viendo que estamos haciendo las cosas mal y que eso nos va a perjudicar. Pero como es lo que queremos, a veces la voluntad permisiva del Señor, el Señor nos permite llegar a lugares donde no tendríamos que haber llegado. Muchas veces nos pasa, pero hay personas también que el Señor dice, ni voluntad permisiva ni nada, te acorto porque has estado desobedeciéndome una vez tras otra, una vez tras otra, una vez tras otra, y llega un momento en el que igual el Señor se cansa. Se acabó. Y se acabó. Y luego Dios es el malo. No, Dios te ha estado ahí advirtiendo, no, 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 y tú dices que sí, pues el Señor te va a dejar hacer lo que tú quieres hacer. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que nos da libre albedrío. Tenemos la palabra, tenemos sus mandamientos, pero no estamos obligados. El Señor no nos obliga a hacer lo que nosotros no queremos hacer. Somos cada uno de nosotros responsables de las cosas que queremos hacer. Ahora tenemos la palabra de Dios que nos instruye, que nos guía a toda la verdad, que nos muestra lo que está bien, lo que está mal. Pero el que toma las decisiones eres tú. Y esto es lo bueno, porque no es Dios. Aunque no algunos es, dicen, si Dios quiere, si Dios quiere. No, si no. Dios quiere, no. Dios si tú quiere quieres. o si tú quieres, no. Si tú quieres. Sí, porque somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso y buscar al Señor. No es que el Señor es el que tiene que dar el primer paso por nosotros. No, esto no es así. La obediencia, para terminar, es el camino de la fe, la bendición y la comunión. La desobediencia trae dolor y pérdida. Dios no busca perfección, sino corazones dispuestos. ¿Estamos obedeciendo la voz de Dios o nuestras propias ideas? Vamos a contestarnos cada uno. ¿Qué cosas nos ha pedido Dios que todavía no hemos hecho? ¿Hay algo que tú le has prometido al Señor y que tú lo has puesto en olvido, pero Dios te está diciendo, hey, yo estoy esperando que cumplas con lo que tú mismo, el pacto, el trato? Que hay gente que dice que con Dios no se pacta, y esto es una mentira. Lo digo por experiencia, porque yo he pactado desde el trabajo, desde cosas que le he dicho, Señor, si tú me abres puerta de trabajo para mi sobrino en ese lado, vamos a comprar esto para la iglesia, y Dios ha abierto exactamente en el lugar donde le he pedido y tal y como le he pedido. O sea que lo que pasa es que Dios no escucha a cualquiera. Dios a los charlatanes no les responde. Él responde a aquellos que realmente le aman y le obedecen. Y vamos ahora a hacer una pequeña oración. Señor, enséñame a obedecerte aunque no entienda todo. Ayúdame a confiar en tu plan y a caminar conforme a tu palabra. Quiero que mi vida sea una expresión de obediencia y amor hacia ti. Amén. Así que hasta aquí hemos llegado. Damos gracias a Dios realmente por esta palabra, porque es importante que nosotros examinemos todo, que no nos conformemos. Nos hemos quedado ahí. El cristiano de hoy en día quiere todo rápido. Es como un microondas espiritual. Y ahora soy pastor. Bueno, he llegado a ser líder. Y después de líder quiero ser pastor, voy a estudio y después me suben a apóstol y después, no sé, después de apóstol hay algo más. No sé, porque se lo van inventando todo, ¿no? Y después de nosotros, apóstol, en vez de quedarse ahí, ya para ellos escalan, ahí te iba a decir, escalan a obispo, que no sé de dónde lo han sacado. Yo no lo entiendo. Entonces, nosotros estamos viendo todo esto y estamos calladitos. Amén, amén. No hay ningún problema. Nos tenemos que meter con el Señor. Es el tiempo donde Dios dice que tenemos que examinarlo todo con la palabra y sobre todo tener una comunión con el Espíritu Santo. Y nosotros nos conformamos, no. Vemos así, uy,
gran hombre de Dios, porque está gritando, brincando, saltando y pataleando. Y el Rambo saca la bazooka. Y dice 3 versículos y ya está. Y luego, personas que están hablando elocuentemente de cosas que ya han vivido, de cosas que realmente, aquí está Merche, que no nos lo podemos inventar. Ella aquí ha sido bendecida. También tenemos la otra hermana Fernanda. Amén, así es. Ha sido bendecida desde que está aquí. Eso es lo que tiene que acontecer, que vayamos avanzando, no solamente materialmente, sino en todas las áreas, espiritualmente también. Ella ha crecido un montón. Y las personas que yo sé que están ahí, que son conocidas de ella, que la están viendo, saben que ella ha crecido un montón y no pueden decir que no. Y eso no soy yo, eso es Dios. Exacto, pero es la búsqueda tuya, la decisión que tú has tomado de guardarte para el Señor, cambiar tu vida y comenzar a vivir como Dios dice. Y eso lo hice yo hace 25 años y por eso estoy aquí. Es que no es que yo me haya puesto aquí y yo tengo dinero para formar todo esto. Yo me acuerdo cuando nos decían, nos daban las profecías de que íbamos a tener radio y televisión, yo me reía, digo, pero radio y televisión. Me acuerdo de mi querido Barry, que está en la gloria del Señor. Este sí puedo decir que está en la gloria del Señor, porque realmente él se lo ganó. Y él siempre me decía, Mari, abre una radio, como sea, abre una radio, porque él tenía sueño, era un hombre de Dios tan tremendo, y él soñaba que Dios a mí me iba a usar en la radio. Él me dijo un día un sueño que no era un sueño para cumplirse, sino que Dios le estaba mostrando. Él estaba en un gimnasio haciendo pesas y dice que pusieron la radio y me presentaban a mí y me estaba escuchando a mí en la radio. Pero esto nunca se ha cumplido. O sea, hay veces que Dios te da los sueños para que tú sepas lo que Dios va a hacer contigo, pero no es el sueño en sí, porque nuestro Dios obra como Él quiere. Y Él siempre me decía, yo sé que Dios te va a usar en la radio, hazlo. Y otra hermana también, que está medio, de aquella manera, las de las faldas, ya sabéis, y tal, las de las pintas raras, ella me dijo que me había visto una mesa grande, que yo creo que es esto que estamos haciendo ahora mismo. Me dijo que me había visto una mesa, ahí, hablando y tal, y que Dios me iba a usar así en la televisión y tal. Y no fue la única, sino que nosotros mismos tuvimos también revelación de parte del Señor. Y bueno, y otras personas también han ido, en cada momento Dios ha ido trayendo personas para que nos confirmen lo que nosotros ya sabemos. Entonces esto es lo que tiene que acontecer. Entonces vemos que hay personas que llevan 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia, 40 años en la iglesia, cantando lo mismo, haciendo lo mismo. Y hay algunas que se sientan hasta en el mismo lado y no cambian, siguen siendo las hijas del diablo que entraron hace 20 años, 30 años, criticonas, hipócritas y desvergonzadas y de todo, porque hay dentro de la iglesia gente que está pecando peor que los de fuera. O arrogantes también. Arrogantes, altivas, orgullosas, y eso empezamos desde el líder hasta los de abajo, porque sabemos que todo lo que cae del líder es lo que... Porque si tú estás en un sitio que tu líder es un déspota, que tu líder es un orgulloso, arrogante y altivo, es que a ti te va eso. Una cosa es que tú estés ahí un tiempo y Dios te saca. Pero si tú ya te quedas ahí 20 años, 30 años y eres de su equipo... Te vas a convertir en uno más. No es que te vas a convertir, que es que eres igual. Es igual, sí. Exactamente. Así que bueno, dejamos esto por aquí. Por favor, Merche, cierra con una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque realmente tú has hablado a tu pueblo, nos has hablado a nosotras también a través de tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, que tú has traído, Señor, que la atesoremos en nuestro corazón, Señor, Padre Santo, y que la pongamos por obra, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas a todas las personas y que traigas un cambio, Señor, en nuestras vidas, en la vida de cada persona, Señor. Quita la arrogancia, quita el orgullo, quita la altivez, quita todo, Señor. Y lo importante que es que te pedimos, Señor, que
nos ayudes a ser obedientes a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Porque la obediencia es lo que tú quieres, Señor, no quieres sacrificios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta tarde, por todo lo que hemos hecho, por y para ti, Señor, porque tuya es la gloria, la honra, el poder y las alabanzas, porque solo tú te la mereces, amado Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, nos vamos a ir despidiendo ya. Recordaros que el jueves volveremos a estar aquí, si Dios lo permite, a las 6 de la tarde, hora española. Ya sabéis que este programa que estamos haciendo se llama La Verdad os hará libre, ¿no? Que yo ya con los títulos también estoy medio allí. Y bueno, deciros también un poquito de información sobre nuestro sitio web, las aplicaciones y demás, porque ya veis este cartelito maravilloso que tenemos aquí arriba. Pues estos logos son de la radio y la televisión que nosotras tenemos. Bueno, volvemos a repetir que no es una tele de YouTube, ni es una tele de Facebook. No, es una ni televisión. Es una tele de TikTok. Sí, es, ¿vale?, una televisión que tenemos por streaming, ¿vale? Entonces podéis entrar en nuestro sitio web, podéis poner www.tabernáculouniversalsenderodeadoración.com y desde ahí tenéis la radio y la televisión. También sale por ahí, no sé si ya Marlon lo ha puesto el canal de YouTube, bueno, si no, la radio y la televisión, que es lo más importante, en donde tenemos programación variada, ¿vale? Siempre recalcamos para las personas que entren a ver la televisión que tenemos un poco de todo, un poco de variedad, porque nosotras estamos en dos televisiones en donde no estamos en la parte religiosa o cristiana, como lo quieras decir, sino que estamos accediendo a las personas que no conocen al Señor, por lo tanto nos demandan, por lo tanto nos demandan tener una determinada programación, ¿vale? Que así como tenemos, por ejemplo, vídeos musicales cristianos, películas cristianas, tengamos alguna película secular y algún documental para poder acceder a esa parte, ¿no? A esa zona que no es cristiana. Sí, porque lo que queremos es ganar almas, sí, ¿vale? Queremos acceder a las personas que no conocen a Cristo, no los que conocen. No queremos ministrar a los que ya conocen a Cristo. Exactamente. ¿Entendéis? Entonces podéis entrar y vais a ver un poco de variedad. Y luego en la radio también hay programación 24/7, así que podéis escuchar. Tenemos ahí alabanzas, adoraciones, alguna cápsula y es de bendición. También tenemos nuestra propia aplicación, ¿vale? En la que podéis acceder. Para los que tenéis Android, podéis entrar en Play Store y ponéis Radio Más Allá del Corazón. Veréis el logo, ¿vale? Lo podréis identificar porque está el logo, ¿vale? Y la descargáis, la podéis llevar en vuestro móvil. Y los que tenéis iPhone no tenéis ningún tipo de problema porque también hay para iOS. Entonces podéis descargarla en vuestro sitio habitual donde descargáis las aplicaciones. Lo mismo, Tabernáculo no, Radio Más Allá del Corazón. Y podéis descargarla y llevarla en el móvil y disfrutar de ella en todo momento. Así que bueno, yo no tengo nada más que decir y mi tía que se vaya despidiendo y así. Pues nada, nos vamos como vinimos, dando gracias a Dios, y os invitamos, como ha dicho Miriam, a que el jueves nos acompañéis. El Señor traerá otro tema poderoso y realmente nos gozamos con lo que estamos haciendo porque sabemos que esto seguirá avanzando, seguirá creciendo, y aunque la gente no quiera, pues Dios es el que está aquí, Él es el que manda, Él es el jefe, y veremos la gloria de Dios en este lugar. Así que atamos y reprendemos todo espíritu de venganza o de contragolpe que quiera venir contra nosotros, contra los que estamos aquí y los que no están aquí, porque realmente sabemos que el enemigo está furioso, no quiere que saquemos la verdad. Pero la palabra de Dios dice que conocerán la verdad te hará libre. Y esto es lo que queremos. Que Dios os bendiga a todos. Shalom.